I came from the mud. There's dirt on my hands. Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es la depuración del código o debugging, que es muy importante a la hora de escribir código y sobre todo de eliminar los errores más banales y evidentes que podrían no ser muy visibles en un momento inicial, pero que con la depuración sí que se podrían hacer más evidentes. Pues pasamos a la estructura del vídeo. O sea, este vídeo está basado en dos partes. Una que es una introducción más o menos para dar una idea de qué es la depuración y para qué se usa. Y la segunda que es la parte más importante, que es el ejemplo práctico donde se verá en Eclipse cómo se puede depurar el código. Vamos a empezar con una introducción sobre por qué es importante la depuración del código. A ver, la depuración del código permite conocer en cada momento el estado de cada variable, expresión, retorno de función, todo lo que está pasando dentro de nuestro código y se puede hacer paso a paso, o sea, bloqueando la ejecución y viendo en cada momento lo que está pasando. Entonces nos permite tener un mayor control sobre el código que hemos escrito y nos permite darnos cuenta de los errores que hemos cometido a la hora de escribir este código. Estamos hablando de errores lógicos, los que el compilador no puede entender, evidentemente. Luego en el ejemplo práctico vamos a ver qué es un error lógico y qué se entiende por error lógico, pero digamos que en general un error lógico es algo que el compilador entiende como sintaxis buena, o sea, no tiene errores sintácticos ni semánticos, y entonces el compilador dice, para mí este código está escrito bien. Luego, si tú quieres hacer una suma y le restas, el compilador, claro, en ese caso no te puede ayudar. Entonces, en ese caso, en el caso en que nosotros queremos hacer una suma, en cambio, por cualquier cosa, por distracción o por accidente, le ponemos una subtracción, una resta, entonces en ese caso podríamos no darnos cuenta y entonces por eso la función del depurador es esencial. En programas muy sencillos igual no, porque tenemos pocas líneas de código y el flujo del programa, el flujo de ejecución del programa es bastante simple. Entonces, como mucho se entra en una función o si entra en un método, y entonces tampoco es fundamental en programas muy pequeños, pero sí que a la hora de trabajar con programas muy amplios, con varios paquetes, con varias librerías, de las cuales tampoco tenemos el total control porque igual la han escrito otros programadores, pues en ese caso sí sería esencial esa función de depuración del código. Y en último, como lo he dicho, entender más en detalle el código escrito por otras personas, porque una cosa es saber cómo funciona el código que he escrito yo, porque lo he escrito yo con una lógica y un pensamiento preciso, pero otra persona podría haberlo hecho de otra forma. Entonces, para entenderlo mejor y más rápido, la depuración del código es muy, muy útil. Luego pasamos a decir qué se puede hacer con el depurador y durante la depuración. Pues una de las características esenciales es que separa la ejecución del programa en una línea. Entonces, si yo quiero saber, llegado a este punto, qué pasa en esa línea de código, pues usaré la depuración, le pondré un breakpoint, un punto de parada, y el programa se parará justo antes de ejecutar esa línea de código que he evidenciado. Pues eso lo veremos en el ejemplo práctico.
observar el valor de una variable, de una expresión, de un retorno de función en un dado momento, y eso nos da información sobre lo que está fallando, si está fallando algo. Ejecutar paso a paso el programa, evidentemente nos da, como decía, el control sobre lo que pasa en cada momento, y a ver si, por ejemplo, una función está utilizada por el programa, si qué parámetros le pasa, cuánto valen los parámetros antes que entre en la función, etcétera. Y luego le he puesto un etcétera porque realmente las funcionalidades que se pueden tener con el debugger, con el depurador, son muchísimas. Aquí he elencado solo 4 que me parecen las más importantes, pero realmente se pueden hacer montones de cosas. Se pueden reproducir bucles comparada a un determinado punto, a una determinada iteración y montones de cosas. Además, aquí me he olvidado, pero también se pueden cambiar los valores de las variables para hacer determinadas pruebas que no se podrían probar de otra forma. Entonces, llegado a un punto, inspecciono la variable, cambio su valor para ver cómo se comporta el programa con ese valor cambiado. Y nada, esto es simplemente la introducción. Y ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se usa el depurador en Eclipse. Pues aquí estamos con el ejercicio práctico. Esta clase va a ser muy sencilla. En total tenemos simplemente una función que de propósito contiene un error porque la función se llama sumar. Así que el propósito de esta función sería sumar dos valores, mientras aquí le he puesto una resta. Pero esto simplemente para que se vea lo más genéricamente posible lo que se puede hacer sobre una función. ¿Vale? Con el depurador. Entonces, empezamos con lo más básico, que es poner un punto de parada, un breakpoint. Yo lo pondré en línea 6 y lo haré simplemente cliqueando 2 veces con el ratón, con el izquierdo, en la línea al ladito de la línea 6. Pero también se puede hacer de otra forma si con el derecho, con el tasto derecho, con el botón derecho, le damos aquí cerca y le seleccionamos Toggle Breakpoint. Entonces lo que se suele poner es un puntito azul que indica que estamos poniendo un punto de parada en esa línea, ¿vale? Luego lo siguiente es arrancar el programa, en cambio que con un run normal y corriente, en modalidad de depuración, de debug. Entonces podemos hacerlo aquí también de dos formas, o cliqueando sobre este, que es un bicho, un bug, lo que sería un bug. Entonces le damos aquí y empieza la depuración, o también desde la ventana de run, debug as Java application. Le damos a todo y nos vemos que nos ha cambiado de pantalla, bueno, de view, de vista. ¿Eso por qué? Porque durante el debug nos hacen falta algunas informaciones que antes no teníamos, como el estado de las variables y todo el stack trace de las llamadas a las funciones. Eso puede ser que no lo tengáis de default, por defecto. Entonces, si no lo tenéis, podemos ir a Windows, Perspective, Other, Open Perspective y Other. Y aquí seleccionamos el debug y le damos a Open. Así que se abrirá esta ventana que veis aquí. Ahora,
Podréis tener las ventanas colocadas de forma diferente. Algunos tienen el debug por arriba, el código en el medio, las variables a la derecha, pero esos son todas modificaciones que podéis hacer vosotros como os guste mejor. Estas ventanitas se pueden mover y poner donde se quiera. Simplemente con un drag and drop se ponen las ventanillas y la colocáis de forma que queréis. Lo importante es que ahora, como veis, el programa está parado en esta línea de código. Exactamente antes de ejecutar esta línea. Entonces, veis que aquí no aparece ninguna variable. Ahora aquí encima, aquí arriba, tenéis algunos botoncitos que son el Step Into, que sirve para entrar en las funciones. Si estamos colocados en una línea donde hay una llamada a una función, este permite de entrar dentro de la función. El Step Over, que simplemente pasa a la línea siguiente. Y el Resume, que lo que hace es arrancar el programa como si fuese un arranque normal. Entonces llegará hasta el final sin pararse nunca más, a menos que durante su camino haya otro breakpoint, otro punto de parada, ¿vale? Lo vamos viendo entonces. En este caso le voy a dar a Step Over o a F6. Como veis aquí, Step Into F5, Step Over F6 y el Resume F8. Le doy a Step Over y paso a la línea siguiente. Como veis aquí me ha creado una variable, me ha dicho que he creado una variable y que el valor es 5. Le doy otra vez y llego a la línea 9 y me ha creado las dos variables con los dos valores 5 y 7. Ahora, si le diese otra vez al Step Over, me pararía en línea 11, entonces se saltaría toda esta parte. Entonces lo que voy a hacer es darle a F5 o a Step Into, que me permite entrar dentro la función de sumar, porque aquí hay una llamada a una función. Entonces, una vez dentro, voy a ver que aquí hay un retorno de la función que es a menos b, simplemente. Y entonces aquí me puedo ya dar cuenta que estoy haciendo algo mal. Pero, digamos, sigamos con la ejecución, vuelvo a la llamada y finalmente el print. Aquí me dice que la suma, se ha creado una variable que se llama suma y el valor de esa variable es coincidente con el retorno de la función. Entonces 5 menos 7 menos 2 y va ahora a enseñarlo a consola y finalmente el programa se acaba. Bien, lo que hemos visto es entonces cómo pasar de línea a línea, cómo entrar en las funciones y en ese caso ahora podemos corregirlo y ponerle un más, que es lo que se hace con la suma. Vamos a guardar. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es, siempre partiendo de nuestro debug, ir modificando el valor de una variable. Por ejemplo, yo ahora tengo dos variables que son a igual a 5 y b igual a 7 y quiero cambiarle el valor durante la ejecución de una variable que es 7 y le pongo 8. Simplemente con cliquear sobre el value, la columna del value en la línea de b, ya me ha cambiado el valor y entonces ya b vale 8. Entonces, como veis, se puede cambiar el valor de una variable durante la misma ejecución del programa. Entonces aquí, siguiendo, la suma vale 13, porque 5 más 8 vale 13, y me escribe a consola 13. Se pueden hacer montones de cosas con el depurador y
no entra todo en un vídeo. Entonces lo que voy a proponeros es que pongáis una énfasis sobre esta parte de depuración en todos los programas que hacéis. Una vez que lo completéis, paséis por lo menos reviséis el código por lo menos una vez con el depurador para ver que efectivamente todo está como tiene que estar, y sobre todo que probéis alguna forma alternativa de crear excepciones, y preguntaros siempre qué pasaría si la variable en cambio de ser esta fuese esta. ¿Qué tipo de error me generaría? Por ejemplo, podemos modificar el código y en cambio de hacer una suma, hacer una división. Entonces, en este caso sí que podríamos reproducir algunos errores. Yo sé que, por ejemplo, entrando nunca tendré un error porque 5 partido 7 no me da error. Y simplemente tendré la parte entera de 5 partido 7 porque estoy declarando una suma como entera. Y en ese caso no me daría ningún error. Me da 0 porque simplemente el valor entero es 0. Pero no me ha dado error. Pero ¿qué pasaría si en cambio de ser A igual a 5 y B igual a 7 pusiese B durante la ejecución igual a 0? Lo vamos a probar. Le damos a F6. Llegamos aquí antes de llamar la función. Cambiamos el valor a 0. Y vamos a ver qué pasa una vez llamada la función. Me dice que hay una excepción de arithmetic exception. No se puede dividir por 0. Simplemente. Entonces, en todos los casos en que se pueda probar un error y que estamos casi seguros que desde fuera no se puede reproducir, podemos reproducirlos cambiando los valores durante la ejecución del código. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado y haya sido útil para vosotros, y nos vemos en el próximo vídeo.